queridos hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar compartiendo un anuncio importante para todos los oyentes. Queremos informarles que los días 7, 8 y 9 de agosto se llevarán a cabo las conferencias Volviendo a las Doctrinas Olvidadas en conmemoración de los 112 años de aniversario del ministerio público de la primera iglesia bautista de Balboa. Para esta ocasión vamos a tener un ciclo de conferencias iniciando el viernes 7 de agosto desde las 6 de la tarde, hora Panamá, con el doctor Alonso Ramírez y el tema La Iglesia de Cristo, su ministerio y la predicación del Evangelio en tiempo de COVID-19. Luego, el sábado 8 de agosto tendremos la segunda conferencia a cargo de nuestro hermano pastor, el doctor David Barceló, desde España, quien nos traerá el tema Una iglesia llena de gozo en tiempos de crisis. El domingo 9 de agosto tendremos al pastor José Lam con la exposición de la palabra de Dios y el tema La promesa de Dios a su pueblo. Esto será a las 11 de la mañana el día domingo. Y el cierre de estas conferencias estará a cargo del pastor Andy de la Cruz el domingo 9 de agosto a las 4 de la tarde con el tema Ni vieja ni nueva normalidad, volvamos a la senda antigua. Todas estas conferencias serán transmitidas a través de los canales de YouTube y de Facebook de la iglesia y usted podrá encontrar más información acerca del horario y también información acerca de los exponentes en las redes sociales de la iglesia y en la página web. Es importante, querido hermano y oyente, que tenga en cuenta que todos los horarios mencionados son en base a los horarios de la ciudad de Panamá. Usted tendrá que hacer la conversión de su horario local si se encuentra fuera del país de Panamá. Con esto, hermanos, los animamos a que pueda anotar en su agenda estas conferencias que serán de gran edificación para su vida. Estamos seguros que el Señor usará a estos hombres para poder traernos su palabra y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Tome nota entonces, el día 7, 8 y 9 de agosto, conferencias Volviendo a las Doctrinas Olvidadas. Buenas noches, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe. Hoy es lunes 3 de agosto de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la Iglesia primitiva. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Santo, tu santidad es incomparable. Gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu santa palabra. Que el Espíritu Santo sea el comunicador a tu iglesia, para que tus palabras sean expuestas con temor, con fidelidad. Abre los corazones de los oyentes para que sea de gran gozo y para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estar viendo los textos bíblicos de Hechos, capítulo 8, del 1 al 13. Y el título es Saulo persigue a la iglesia. El lunes pasado terminamos el capítulo 7, donde el concilio sentenció al primer mártir de la iglesia. Esteban muere de manera de lapidación. Y enviaron al fariseo Saulo, quien aprobó y confirmara la muerte de Esteban. Y como prueba le echaron los vestidos de Esteban a sus pies.
Esteban oró a Jesús y a Dios para que le perdonaran a sus asesinos, porque no sabían lo que hacían. Hoy empezamos con el capítulo 8 y veremos cuál fue la influencia tanto de Esteban, el primer mártir, como el de Saulo, empezando su vida en la iglesia primitiva y la iglesia presente a la cual nosotros pertenecemos. Vamos a leer me buscan ahí Hechos, capítulo 8, y leamos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hasta ahí la lectura. Dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Saulo de Tarso, como se llamaba antes de su conversión, era tan celoso por su convicción religiosa judía que aprobó y que estaba complacido con la ejecución de Esteban. Esta fue su primera experiencia, la inicialización de todo lo que iba a hacer contra la iglesia. Saulo sentía el mismo placer de perseguir la iglesia de Cristo que sentía Adolfo Hitler al perseguir a los judíos. En Filipenses 3:6 vemos que Pablo dijo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa era una actitud antes de conocer a Jesús. ¿Quién podría pensar que una persona como Saulo, malvado y castigador del cristiano, iba a tener un cambio radical de ser el más propulsor del Evangelio de Cristo? Solo la gracia irresistible de Dios por medio del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo fue posible ese cambio. Ahora el pecado de Pablo le avergüenza profundamente, como lo expresa en 1 Corintios 15:9. ¿Me acompañan ahí en sus Biblias? 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice que hubo gran persecución contra la iglesia. En principio, solo azotaban y arrebataban y perseguían a los apóstoles como medidas de amedrentar para que desistieran de enseñar la obra realizada por Cristo y la expansión del Evangelio de Cristo. Eso lo vemos al principio de Hechos. Pero ahora, con la muerte de Esteban, se destapa una gran vía espaciosa a perseguir a toda la iglesia primitiva, a toda la asamblea, a todo el que se llamara cristiano. Y vemos que la palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia. Se usaba en griego secular para referirse a una asamblea de ciudadanos.
el uso dominante en el Nuevo Testamento describe a una asamblea o el cuerpo total de los cristianos. También una iglesia local integrada por un grupo de cristianos que se reúne para adorar, compartir unos con otros y para la enseñanza. Así que la persecución es a todo el grupo cristiano o seguidores de Cristo existente en Jerusalén. Cada vez que hay un misionero asesinado, hay una victoria para el Evangelio, porque por medio de ello Dios va a atraer a muchos creyentes a su debido tiempo. Igual que la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos, su ministerio fue breve, pero fue la semilla de la iglesia de Cristo. Dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea a Samaria. Hasta ahora los cristianos se habían dedicado a predicar solamente en Jerusalén, habiendo rehuido ir a otros lugares. Ahora están forzados a salir hacia los lugares vecinos, a llevar las enseñanzas de Jesús. Como lo vimos en Hechos 1:8, Jesús le ordenó a sus discípulos que tenían que ir más allá de Jerusalén. Debían ir y llevar el evangelio a Judea y a Samaria y todos los confines de la tierra, pero no lo habían hecho. Solo se dedicaron a hacerlo en Jerusalén. Esta persecución fue la voluntad del Señor para traer el resultado de esparcir el evangelio. El Señor nos trae a veces dificultades para hacer su voluntad. Nos saca de nuestra comodidad. Dice que hubo unos hombres piadosos con la labor realizada por los apóstoles y Esteban. Habían judíos consternados con la muerte espantosa de Esteban y ya sentían cierta amistad con los seguidores de Cristo. Quizás no tan abiertamente, pero sí para tomar su cuerpo y darle una sepultura digna. Y estos piadosos dice que hicieron un gran llanto sobre él. El llanto abierto a las personas que habían sido ejecutadas según la ley judía era prohibido. Según Lucas, no pudo haber algún arrepentimiento de parte de los asesinos que les permitió hacer este gran llanto a los hombres piadosos, conmovidos por la injusticia y pasión con lo que hicieron por Esteban. Vemos cómo Saulo va creciendo poco a poco su rechazo por la iglesia primitiva. Primero le pusieron la ropa de Esteban a los pies a un joven llamado Saulo. Después dice que Saulo consintió la muerte de Esteban. Y ahora dice que Saulo asolaba la iglesia. La palabra asolaba, esta palabra tiene una connotación griega antigua que podía referirse a un ejército. Y un ejército lo que hace es que destruye una ciudad, destruye la multitud por donde va pasando. La furia de Pablo era tan grande que atacó cruelmente a los discípulos de Cristo. En su camino arrasaba con todo lo que encontraban, incluyendo, dice, las mujeres, igual que los alemanes en tiempo de Hitler hacían con los judíos, casa por casa. Los que no mataban los encerraban en las cárceles y que lo más probable es que morían encerrados. Veamos del
Veamos los versículos del 4 al 7. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los que fueron esparcidos, dice que iban anunciando el evangelio. Dios transforma el mal en un bien. La primera persecución oficial de la iglesia sacó a los cristianos de Jerusalén, y ellos predicaron el evangelio donde quiera que fueran. Podamos ver Romanos 8:28. Busquemos en la Biblia y dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios va a hacer las cosas a su manera. Anunciar el evangelio no significa que estos predicadores o estos muchachos eran bien entrenados, sino que todos los que fueron esparcidos a través de los lugares fuera de Jerusalén solo compartían las enseñanzas de Jesús, fueron misioneros empíricos y dejaron que Dios diera sus frutos. Nosotros, como Iglesia de Cristo, es nuestro deber hacer lo mismo, compartir el evangelio donde quiera que vayamos. No esperemos graduarnos de un seminario teológico para empezar a evangelizar. Las personas pueden venir a Jesús por medio del testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. La transformación de un hombre pecador a un hombre piadoso. Aquí les voy a compartir una cita sobre este versículo de Spurgeon, que dice: en cada iglesia donde realmente hay el poder del Espíritu de Dios, el Señor causará que sea esparcida, más o menos. Él nunca quiere que una iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como ungimiento encerrado en una caja. El precioso perfume del evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. Hasta aquí la cita. Felipe es uno de los elegidos como diácono para servir las mesas en la iglesia, igual que Esteban, y eso lo vimos en Hechos 6:5. Había sido escogido por su vida piadosa en la obra del Señor. Fue obligado a salir de Jerusalén por la persecución de la iglesia, quedándose o llegando a Samaria. Dice que predicaba a Cristo. Cuando una ciudad o población rechaza el evangelio, como lo rechazaron los judíos en Jerusalén, Dios tiene planificado a dónde va a enviar a esta persona. El evangelio va a llegar a los lugares que Dios ha elegido. Ahora los lleva a Samaria, a los samaritanos. La ciudad de Samaria, los samaritanos eran mestizos que cuando el gobierno asirio conquistó el norte de Israel, deportaron los judíos de clase media alta y a los ricos. Trajeron
Los asirios trajeron entonces población pagana a habitar aquí en el norte de Israel, y estos se casaron con los judíos de clase baja que quedaron. Los samaritanos eran odiados por los judíos, los consideraban infieles, que corrompían la adoración de Dios, del Dios. Igual pensó Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús, que dijeron que solo servían para ser quemados por el fuego. Veamos Lucas 9, del 51 al 56. Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron. También vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana en Juan 4:9. Juan 4:9 dice: La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vemos también que en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25, también vemos la diferencia que hay en estos dos pueblos y etnias, ¿verdad? Había mucha rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Ellos no compartían nada. Con todo este prejuicio, Felipe fue a Samaria a predicar a Cristo, porque Jesús le enseñó que la salvación no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones y también para todas las personas que Dios le agrada, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y Felipe ya estaba lleno del Espíritu Santo y ya no tenía ningún prejuicio. Dice que viendo las señales que decía, Felipe presentaba el Evangelio de Jesús. Había efectos maravillosos producidos por la obra de Jesús. Dios le dio el poder para que hiciera lo mismo que hacía Jesús: sanar a los enfermos, sacar los espíritus inmundos, haciendo mucho ruido al salir de los cuerpos cuando salían estos espíritus. Quizás en estos tiempos no vemos esos milagros con el mismo ruido de ese tiempo, pero cuando vemos la maravillosa obra salvadora en nuestras vidas, las cosas buenas que nos suceden, que no les encontramos explicación, allí está la mano de Dios obrando en esos milagros. Y ese es el gran gozo que tenemos en nuestros corazones. Ese es el gozo que se siente. El fruto de la predicación de Felipe es producto de la semilla sembrada por Jesús en Samaria cuando él pasó por allí.
Y eso está, y no lo vamos a buscar, en Juan 1:26, solamente para referencia. Felipe, como Esteban, tampoco era uno de los apóstoles, pero esto no constituyó un obstáculo en su milagroso ministerio. Los milagros en sí mismos no traen a la salvación, pero a menudo atraen a la gente el mensaje. Los milagros de la Biblia son señales, cada una de las cuales encierra un importante mensaje, al tiempo que sirve para confirmar la veracidad de la palabra del Evangelio. Eso lo vemos en Marcos 16:20. Dice que había un gran gozo en aquella ciudad. Cuando había tribulación y tristeza en Jerusalén, la predicación de Cristo por Felipe lleva gozo y alegría a la ciudad de Samaria. Así son todos los decretos de Dios, incomprensibles, pero Dios usa los tiempos de las personas y el sufrimiento de algunos para llevarlos a la salvación, llevarlos a los pies de Cristo, llevarlos a la vida eterna. Solo Él sabe cómo obra. Otro comentario sobre este versículo de Spurgeon dice: queridos amigos, me deleito en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios, pero deseo siempre predicar la persona de Cristo sobre la doctrina. La doctrina es solo la silla en la que Cristo se sienta como profeta para instruirnos. Esa es la predicación que tenemos que tener, predicar a Cristo. El Señor hace todo lo demás. Él hará y traerá a las personas a la salvación, como lo hizo Felipe en Samaria. Leamos del 9 al 13, Hechos 9 al 13, siguiendo con el estudio. Dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice que un hombre llamado Simón, este hombre había creado una fama en la ciudad donde vivía, en Samaria, y lo había hecho también como si fuera un hombre honesto, utilizando las palabras que era poder de Dios, todo lo que hacía. Dice que antes ejercía la magia. Bíblicamente la magia se asocia a las prácticas ocultistas de espíritus malignos y también muchas veces a la toma de drogas que alteran la mente y cambian los ánimos de las personas. Así que los poderes de Simón que se manifestara es poder de Satanás y nada más
y nada tenía que ver con los poderes de Dios. En la antigüedad, los magos a que se refiere Mateo 2:1 estudiaban la astronomía y ciencia. Eran astrónomos y científicos. Según Simón, también se hace llamar mago, porque los brujos y hechiceros usaban ese término para enmascararse dentro de los buenos oficios de los astrónomos y científicos, para engañar a la gente, como esta gente era falta de entendimiento o discernimiento. Así mismo lo hacía Simón. Dice que le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado. Los samaritanos sabían de Dios y creyeron a Simón incorrectamente. Creyeron que lo que Simón hacía tenía un poder espiritual de Dios. Ellos estaban asombrados con todas esas magias de Simón. Y todo esto es una falsedad porque no tenía ningún poder de Dios. Pero cuando Felipe les anunció el Evangelio y del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, cuando se predica el reino de Dios, el poder, la soberanía y el nombre de Cristo, el limpio de pecado, que es Cristo, el justo, el redentor, penetra en los corazones y arranca de raíz todas esas doctrinas equivocadas sembradas por los falsos maestros y las reemplaza por las doctrinas verdaderas provenientes del verdadero Dios. Dios usa a los verdaderos hombres escogidos por Él para llevar el mensaje a todas las naciones, por más incrédulas que sean. Y el mismo Dios dará los frutos. Después que el Espíritu Santo hace la obra salvadora en el creyente, tiene que dar el paso siguiente de bautizarse. ¿Y por qué bautizarse? Porque es un sacramento que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para mostrar a la iglesia que estamos crucificados con Cristo en la muerte y en la resurrección, que estamos resucitando con Él. Para que sea completada la gracia de Dios, Él nos eligió, el Espíritu Santo nos llamó y Cristo nos justificó. Ahora somos parte de la familia de Dios y vamos a disfrutar entonces las bendiciones espirituales que ha preparado para nosotros. El capítulo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Simón, el falso engañador, también creyó en el Evangelio por la predicación de Felipe. Los milagros de Felipe opacaron magia que hacía Simón, porque los de Felipe eran reales, venían realmente del poder de Dios. Y hasta el capítulo estudiado, hasta este capítulo que hemos estudiado, la Biblia no dice si la fe de Simón es verdadera o falsa. Veremos más adelante que Simón tendrá que comprobar si su fe es verdadera. Igual que nosotros, que tenemos que comprobar cuando nos congregamos y decimos que somos salvos, tenemos que comprobar que nuestra fe es realmente verdadera. La aplicación: primero, que la muerte de Esteban fue un decreto de Dios para esparcir el Evangelio a todas las ciudades fuera de Jerusalén, y también es para nosotros. 2. La persecución de la iglesia en el primer siglo era para erradicarla, pero no fue erradicada.
es muestra que Dios siempre sostendrá su iglesia hasta el final. 3. Los decretos de Dios son incomprensibles. La obra de Cristo cambia los corazones. Aún los más malvados son doblegados por la palabra. 4. No permita que los falsos maestros le lleven por doctrinas falsas. Búsquela en la Biblia. Y 5. Comparte el Evangelio con todas las personas a las que usted tiene contacto. Ese es nuestro compromiso como iglesia. Deje que el Señor dé los frutos. Oremos. Bendito Padre, gracias por esa palabra santa que nos muestra que no somos nada en esta tierra sin tu bondad. También nos llamas a la salvación, aún sin tener nada que ofrecerte. Solo por medio del Cordero inmolado en la cruz nos justificaste, siendo el poder del Espíritu Santo que nos reveló el pecado que tenemos en el interior de nuestras almas. Oh Padre, gloria sea a tu nombre. Te suplicamos por la salvación, por cada oyente que todavía no goza de ese privilegio. Por el cuidado de los que ya son salvos, fortaléceles en sus debilidades, que toda su fe sea puesta en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.